Buenas tardes, queridos contertulios, mi nombre es Abel de la Costa y esta es una nueva edición del Sillón Bíblico. Y les confieso que me costó bastante decidirme a ver qué juego de lecturas iba a comentar. ¿Por qué? Porque si vamos a las normas litúrgicas, hoy corresponde comentar las del segundo domingo de Adviento, en el ciclo A. El segundo domingo de Adviento, en la tabla de precedencias litúrgicas, tiene un puesto mayor que la solemnidad de la Inmaculada Concepción, por muy importante que sea. Y entonces la solemnidad de la Inmaculada Concepción corresponde moverla al lunes. Así que eso según las normas. Pero ¿qué ocurre? Que por ejemplo aquí en España solicitó autorización a la Congregación para el Culto. Esto ocurre, por supuesto, cada 7 años, así que España pidió autorización, la Congregación para el Culto autoriza que en España, dado que es la patrona y toda la historia de inmaculismo que tiene España, se celebre Inmaculada Concepción. Entonces, claro, yo pensé, no sé lo que pasa en otros países, no sé si otros países hispanos también han pedido el mismo permiso, pero conociendo un poco la hispanidad y lo marianos que somos y lo vinculados que está esta solemnidad en particular a nuestros pueblos, entonces yo creo que este domingo mayoritariamente todos los que vemos el Sillón Bíblico celebraremos en nuestras parroquias Inmaculada Concepción, así que prefiero comentar los textos de Inmaculada Concepción. Y que es, por supuesto, un juego de lecturas fijo, no depende del ciclo A, B y C. Es un juego de lecturas fijo. Son un relato tomado del relato de Adán y Eva, un fragmentito del capítulo 3, un himno tomado de Efesios, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el relato de la Anunciación a María, es decir, la Anunciación según San Lucas. Además, el Salmo 97. Bueno, muy bien, entonces comencemos un poco primero por ver de qué estamos hablando. ¿Qué es esto de la Inmaculada Concepción? ¿Tenemos lecturas bíblicas específicas en donde vayamos a hablar de la Inmaculada Concepción? No. Eso tiene que quedar claro. El dogma de la Inmaculada Concepción de María es un punto de llegada de una comprensión muy profunda de la figura y del papel de María, y yo les diría del papel de lo humano en la redención, que arranca, por supuesto, en los albores de la fe cristiana, pero que recién se expresa como dogma, luego de sortear muchos escollos a lo largo de la historia, se expresa como dogma en 1854 con esta proclamación. Entonces, no vamos a encontrar en la Biblia una expresión clara y directa de la Inmaculada Concepción. Tampoco la vamos a encontrar de otros temas teológicos, pero este es uno de esos urticantes. Siempre nos dicen, bueno, pero es que en la Biblia no dice. No, en la Biblia no dice. En la Biblia no habla de la Asunción de la Virgen, en la Biblia no habla de la virginidad perpetua de María, en la Biblia no habla de la Inmaculada Concepción, en la Biblia no dice que María es Madre de Dios, en la Biblia no dice que Jesús es Dios. O sea, no dice un montón de cosas la Biblia. La Biblia no es un manual de dogmática. La dogmática, lo que fue haciendo a lo largo de los siglos es darle una expresión coherente a un conjunto de acercamientos que el texto bíblico va haciendo al misterio de la redención. Y entonces en ese lenguaje coherente, uno de los aspectos son los dogmas marianos, que expresan los grandes privilegios de la Virgen, pero que también expresan una comprensión del lugar que al ser humano, porque la Virgen no es un extraterrestre que viene en un ovni, sino es expresión de la humanidad que se encuentra con Dios y en Cristo recibe la redención. El dogma de la Inmaculada Concepción, precisamente uno de los puntos en disputa a lo largo de los siglos, era que los teólogos decían, bueno, pero cuidado que no sea que proclamando que ella está libre del pecado original desde su propia concepción, resulta que no necesitó de la gracia de Cristo. No. El dogma de la Inmaculada Concepción enuncia que la concepción de María, cuidado con eso, no es la concepción de Jesús, sino la de ella,
la concepción de María está libre del pecado original en atención a los méritos de Cristo. En atención a que en Cristo Dios salvó al hombre y por lo tanto lo puso en un nuevo camino. De eso vamos a hablar en las lecturas. Pero las lecturas no dicen directamente este tema. No lo dicen directamente, sino que abren como un túnel a partir del cual o a través del cual nos vamos acercando al misterio. Bueno, esas lecturas están tomadas, como les decía, la primera del Génesis. Y claro, es una lectura un poquito, leerla así como la leemos es un poquito problemático. ¿Por qué es problemático? Bueno, porque esto forma parte de un relato total. La liturgia debería tener tiempo infinito, entonces nos sentamos, leemos, charlamos, pero no es así. Entonces, es una lástima que nos quedemos con un pedacito del texto de Génesis 2.3. Génesis 2.3 es un relato muy profundo, pero además muy unificado, en donde cada parte tiene mucho que ver con la otra. Cuando nosotros leemos esta escena del juicio, Dios le pregunta a Adán, ¿por qué hiciste eso? Ah, no, es que la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y comí. Y a la mujer le dice, y entonces uno, leyendo así aisladamente, lo primero que le surge es, este Dios es un poco peculiar. Por lo pronto les escucha los descargos que ellos hacen y se traga cualquier cosa. Porque el descargo que hace el hombre es disparatado. La mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto y comí. Eso es escupir culpa para cualquier lado. Bueno, es todo un retrato de cómo nos manejamos nosotros con la culpa. Porque de hecho seguimos manejándonos así. Nos pillan con las manos en la masa y no, resulta que la culpa es los traumas de infancia, la culpa es el vecino, siempre la culpa es otro, nunca somos nosotros. Bueno, eso está muy bien retratado, pero ¿qué imagen de Dios nos queda de este texto? Es problemática, yo les diría, no podemos leer este texto aisladamente, y no está aquí para retratar la escena del juicio. Al contrario, la escena del juicio está para albergar un aspecto que en el relato podría parecer hasta colateral, que es cuando le da la sentencia a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los habitantes del campo, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Ese versículo no es que sea colateral, pero digamos, no es el centro de la sentencia. El centro de la sentencia está puesto, desde luego, en el centro del juicio está puesto en el hombre y la mujer, ¿no? Pero esa frase, la tradición lectora ha visto en ella que se abría allí una puerta que no es explícita en el resto del texto. Está, pero no es explícita. Entonces, en esta frase, los comentaristas antiguos han visto que Dios de alguna manera se pone en el lado del hombre. Si bien hay una lucha simétrica en el texto hebreo, suena más simétrica todavía, entre la serpiente y el linaje de la mujer, esa lucha parece que es sin cuartel y eterna, y sin embargo apunta a una salida que en algún momento tendrá que aparecer. En el Apocalipsis cierran este episodio, digamos, con la visión de la mujer vestida de sol, y cuando nos dice que encadenan a la bestia, que es también la serpiente antigua. Entonces, de alguna vez se cierra todo este episodio y vemos cómo efectivamente Dios se puso del lado del hombre. Aquí está todavía muy veladamente dicho. Pero los padres de la Iglesia han llamado a este versículo, han visto en este versículo un primer anuncio de salvación. Por eso este versículo se llama el protoevangelio. Y nuestra solemnidad de la Inmaculada quiere empezar evocando ese protoevangelio.
Y parece muy acertada la decisión de usar esta lectura, no porque aquí veamos la Inmaculada Concepción, pero parece muy acertada. ¿Por qué? Porque nos muestra que el mal, el pecado, el sitio en donde ocurre esa caída del hombre, no es un punto solamente, sino todo un camino. Él te irá aplastando la cabeza y tú le irás mordiendo el talón, ¿sí? Es un camino, una trayectoria. En el hombre el pecado es una trayectoria. Por eso la teología llega con San Agustín a formular la noción del pecado original. Es decir, de aquella entrada en este camino en el cual estamos metidos. Como decía el Salmo 51, ¿no? Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Pecador, no tanto pecado, la cosa, la mancha, sino pecador, esa condición que hace que, aunque la báscula parezca equilibrada, yo termine siempre abrazando el mal, ¿no? Entonces, ese camino de Adán requiere un nuevo camino que se abra en Cristo. Esa es la comparación que, como recuerdan, hace Carta a los Romanos, ¿no? Entre Adán y Cristo. Ese pecado de Adán que nos mete en un camino en el cual caminamos todos, y uno no es dueño de torcer por completo la historia. Todos sabemos que, por ejemplo, en cada familia hay ciertos comportamientos típicos, hay ciertos clichés personales que se van repitiendo, que se van variando también, pero se van repitiendo. Bueno, es una imagen de lo que es el pecado original, que no es tanto un acto en el pasado, sino una inclinación que nos acompaña en el camino humano. Bueno, eso requiere un equilibrio, requiere un camino que se abra hacia otro lado. La fe cristiana ha visto que si bien el que abre ese camino es Cristo, el camino en el que se camina es un camino humano, y es un camino humano que pasa, como lo leemos en el protoevangelio, por el papel de la mujer. Entonces, es esta mujer la que abre el camino. Y claro, en nuestra fe hemos visto que la mujer que abre el camino por el cual Jesús camina y nos invita a nosotros es precisamente María. Y a eso apunta la cuestión de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es que María es preparada ya como camino hacia el cual, o en el cual se manifestará el camino de su Hijo, el camino de la salvación, el camino que trae Jesús, ¿sí? Entonces ella ya es preparada para eso. Por eso esto solo puede ocurrir, digamos, en la concepción de ella, no es algo que ella pueda adquirir después. Es la concepción de ella, su lugar en la historia de la salvación, la que tiene que quedar abierto y a disposición de que Jesús transite por allí. Bueno, muy bien. La segunda lectura es Carta a los Efesios. Carta a los Efesios no parece una lectura referida a la Virgen, y de hecho no lo es. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Es un himno referido a todos nosotros, a todos los creyentes. ¿Por qué? Porque en definitiva la Virgen, como les decía antes, no es un extraterrestre que baja en un ovni para que la veneremos los días de la Virgen tan abundantes que tiene nuestro calendario. No, la Virgen es un anticipo, la Virgen es un modelo, la Virgen es todo eso en tanto que es humanidad. Entonces, cuando la celebramos a ella, celebramos la obra de Cristo en la humanidad, humanidad a la que nosotros pertenecemos, en esa humanidad que es llamada a pertenecer al camino de Cristo. Entonces el himno de los Efesios pondrá su acento en todos los creyentes, porque todos nosotros, en definitiva, aunque ella es concebida sin pecado original, todos nosotros hemos sido lavados en el bautismo
precisamente del pecado original. O sea que nos pasa con la Virgen que ella hace lo mismo que nosotros, pero antes. Nosotros entramos a ese camino, mientras que ella pertenece a ese camino. Y así llegamos al Evangelio. Y uno diría, ¿y por qué este Evangelio para la Inmaculada Concepción? Si aquí de lo que se habla es de la concepción de Jesús. ¿Por qué el Evangelio de la Inmaculada Concepción es la anunciación del ángel a María? Bueno, porque precisamente aquí están la palabra, que es como un telescopio o un microscopio, no sé qué sería. La palabra en la que los padres han visto abrirse ese misterio, ver esa luz en el fondo del túnel, abrirse ese misterio que finalmente, 19 siglos más tarde, va a fecundar en el dogma de la Inmaculada Concepción. Y esa palabra es la palabra que nosotros traducimos aquí como llena de gracia, que es Jaritomene. El saludo del ángel es Jaire que Jaritomene. Es casi un jueguito de palabras. Las dos palabras tienen la misma raíz. Jar. Jaire, alégrate. Que Jaritomene. Traducimos llena de gracia. En realidad es un participio pasivo imperfecto de un verbo que se usa solo 2 veces en todo el Nuevo Testamento. El verbo jarito. Y los 2 textos en donde se usa, uno es aquí y el otro es en el que leímos recién, Efesios, el himno de Efesios 1. En los 2 se utiliza por única vez en todo el Nuevo Testamento este verbo. ¿Qué quiere decir este verbo? Jarito es provocar gracia. Como está en voz pasiva, es en la que ha sido provocada gracia. Pero además está en perfecto, ¿no? Entonces es como una acción que está completa ya en ella. De allí que la Biblia latina traduce gracia plena, llena de gracia. No tiene una traducción, si ustedes van a una Biblia protestante, no va a decir llena de gracia. Lingüísticamente las 2 traducciones son defendibles, tanto la que acostumbramos a hacer los católicos, llena de gracia, como la que se acostumbra a hacer en el protestantismo, es decir, muy favorecida. Así suelen traducir las Biblias protestantes, muy favorecida. Lingüísticamente las 2 son defendibles, las 2 son correctas. Pero, como pasa con todos estos textos, ¿no? Es decir, a través de ellos hay que mirar. Y entonces, claro, ese participio pasivo en perfecto nos abre una dimensión en la cual vemos asomarse una plenitud en María que está apenas sugerida por el saludo. Pero esa apenas sugerencia fue la que puso a la iglesia inicial en la pista del papel fundamental que iba a cumplir María en la obra de salvación. Entonces, no podemos leer allí el dogma de la Inmaculada, desde luego que no, pero podemos leer a través de esa palabra por qué se llega al dogma de la Inmaculada. Podemos ver en esa palabra que se contempla una obra que en María adquiere una plenitud anticipada. Bueno, cuando la reflexión es sobre la gracia y el pecado original, ese anticipo se transforma en la formulación del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Que pasen un buen domingo de la Inmaculada.